la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios del EGREN. Hoy me acompaña uno de los más grandes músicos que tiene nuestro país y que ha tenido. Él es muy modesto y seguramente ni aceptará este elogio, pero yo que he tenido la oportunidad de estar cerca de él y de trabajar en algún momento bajo su dirección y bajo su producción, puedo dar fe de la sabiduría, el profesionalismo, las ansias de hacerlo todo mejor cada vez que tiene el maestro Joaquín Betancourt. Coño, mi socio, qué alegría me da que hayas venido, porque sé que a ti no te gusta mucho este asunto de las entrevistas y eso. Pero ahora voy a ir directo. En el 2001 tú te ganas un Grammy. ¿Por qué disco? Bueno, yo me gané un Grammy por la producción y dirección musical del disco La Rumba Soy Yo. Es un disco que nunca pensé que me iba a ganar un Grammy. Lo ansiaba, honestamente, como cualquier otro premio, como si fuera actor y quisiera ganarme un Oscar. Eso es innegable, ¿no? Pero sí, nunca pensé que iba a ser con un disco dedicado a la rumba. Género que respeto muchísimo, que lo quiero, pero para mí fue una sorpresa que generalmente uno a veces espera las cosas por otros caminos. Y esto fue una gran sorpresa para mí. El Grammy tengo la satisfacción de haberlo obtenido. Fue un año donde fueron muchas producciones cubanas a competir por este evento y tuvimos esa suerte, esa dicha de obtener un Grammy. El Grammy es una premiación que me ha dado muchas ventajas en la vida, honestamente. Me ha dado a conocerme en el mundo, por eso he podido hacer muchas de las cosas de índole internacional que he hecho en los últimos tiempos, colaboraciones con músicos que yo ni soñaba hacer, con artistas que ni pensaba que podía conocerlo y tener un mano a mano, un intercambio con ellos. Es un gran disco con rumberos de todo tipo, porque además ese disco reúne una cantidad de rumberos de... ¿Cómo los convocaron? ¿Cómo se puede convocar a una trupe tan maravillosa? La idea original de esto fue de Cari Díez, que también obtiene el Grammy como musicóloga, y ella tuvo la confianza, la depositó todo en mí, de que fuera el productor, el coproductor con ella y el director musical de este. Desde el principio me enamoré mucho del disco, porque fue de esos discos que se hacen con una energía aquella fuera de lo común. Me dio muchas libertades como productor que siempre las has deseado tener, porque pienso que un productor, sobre todas las cosas, tiene que tener la libertad de crear, de mover sus piezas. Y eso, en ese disco me pasó eso. En ese disco hay cosas hechas fuera del estudio, hay una parte donde se le grabó a los Muñequitos de Matanza con varios artistas fuera del estudio de Pablo Milanés, de PM Records. Sí, que fue donde se hizo, claro. Y precisamente es aquella descarga que se formó ahí, fue la que me dio a mí pie para utilizarla, que dije que se grabara, para utilizarla como final del disco. Y creo que una de las cosas más interesantes que tiene ese disco es el acople que se hizo ese disco. Yo aprendí a hacer
Sí, la copla es, para explicarle a la gente, es el orden, el ¿no? orden del disco. El orden. Yo he aprendido. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Y gracias a la formación que recibí en la Escuela Nacional de Arte, de haberme vinculado con tantas especialidades, con artes plásticas, con música, con danza, en fin, a tener un concepto de dramaturgia. Y eso lo aplico en los discos y ahí tuve la libertad de hacerlo. Y creo que fue uno de los puntos más interesantes que tiene el disco. Que hay una dramaturgia que termina en una gran fiesta de la rumba, en una gran unión de todo aquello que realmente la rumba es eso. La rumba es una gran descarga de los rumberos. No, y la rumba tiene solidaridad. Sí, solidaridad. Hay cantidad de cosas, la rumba tiene una cantidad de valores. Yo no conozco un rumbero que no sea generoso. Por ahí. Ahora, hemos hablado, por supuesto, de este disco, pero nosotros tenemos realmente tantos productores musicales como uno llega a cualquier estudio y todo el mundo es productor. Aquí todo el mundo canta, todo el mundo compone, todo el mundo arregla y todo el mundo es productor musical. Entonces, ¿qué tiene que saber un productor de disco y qué es un productor de disco? Bueno, para mí, un productor de un disco lo primero que tiene que tener una gran cultura de género, de la música, de diversas músicas. Es decir, conocer los estilos. A veces, en la actualidad se habla mucho de conocer la técnica de grabación. Yo creo que yo leí un libro del productor que hizo a los Beatles y no conocía nada de técnica de grabación. Y lo hizo famoso. Y conozco un productor como Quincy Jones, que no es un ingeniero de grabación. No lo es. Tiene nociones por el tiempo que lleva. No, ni lo es David Foster, ni uno de los grandes productores es ingeniero. Y por lo que yo conozco. los ingenieros son ingenieros y forman parte de tu equipo de producción. También un director musical forma parte de tu equipo de producción, no es el productor. Sí, pero en tu caso se da la dualidad. En el caso de los que somos músicos, que la gente nos respeta, que conoce, que respeta nuestro criterio, que cree en él, pues se funden las dos funciones. Pero realmente un productor va mucho más allá que ser un director musical. Tiene que proyectarse más allá, tiene que ponerse en función, salirse del músico y ponerse en función de aquel que va a escuchar el disco. Claro. Que no sabe música generalmente. Los que saben música no escuchan los discos. No escuchan los discos. Los que saben música piden el disco para tenerlo, pero no lo compran. Pero no lo compran, claro. Claro, en nuestro país, por determinadas razones, se ha ido sin querer ofender a nadie, convirtiendo en un negocio, y también ha creado un poco de limitantes, porque, por ejemplo, si a alguien determinado le dice, mire, tiene la oportunidad de hacer el disco y el presupuesto es tal, pues él se limita y no busca un productor real, trata de hacerlo él. Sí, hacerlo él o buscarse una persona más barata. Una persona más barata, ¿no? Pero el trabajo de producción es costoso. De producción, porque la producción comienza desde que el primer día que tú te entregan la responsabilidad de hacer el disco. Ya tú comienzas a pensar en el disco, cómo puede ser el disco, quiénes son los que van a intervenir en el disco. Tú tienes la responsabilidad de escoger con precisión quiénes son los que van a orquestar en el disco, porque hay discos que incluso en Cuba no se utilizan mucho, pero en muchas partes del mundo yo puedo hacer la orquestación de las cuerdas. Claro. Pero otro hace la sección de viento. De viento y otro hace la base, ¿no? Batería, bajo, piano. Combinan. Nosotros eso no se usa mucho. No, aquí nosotros no utilizamos eso mucho. Pero los productores fuera de Cuba, y tú has trabajado mucho, has producido mucho fuera de Cuba también, los productores manejan el presupuesto de los discos. O sea, pueden decir, este disco lo vamos a hacer de esta manera, o de esta, o esta, o no. Bueno, quisiéramos manejar los presupuestos de los discos, pero los presupuestos de los discos increíblemente son los que nos manejan a nosotros. Claro. Nosotros tenemos que adaptarnos al presupuesto que tiene la casa disquera, adaptarnos a esas condiciones, y tenemos que sobre esa plataforma reinventar qué podemos hacer para sacar un disco digno. Ahora, tú eres un muchacho
Gracias por lo de muchachos. Un muchacho que nace en Camagüey. Nace en Camagüey. ¿En qué zona de Camagüey? ¿En Camagüey, Camagüey? ¿O... Sí, yo nací en Camagüey, en la ciudad de Camagüey, en un barrio obrero, rodeado de rumberos, pero mi abuelo, que es el paradigma de mi carrera, lo digo siempre así, porque fue el que me encaminó, a pesar de que mi padre es músico, que vive, me encaminó sobre la música. Él encaminó a sus hijos siempre sobre la apreciación de las artes, sobre la apreciación de la música, y mi abuelo era tallador de mármol de las lápidas del cementerio de Camagüey. Yo heredé su nombre, se llamaba Joaquín Betancourt, su primer nieto. Y él siempre me encaminaba a que escuchara música clásica. ¿Qué cosa? Para que tú veas que la sensibilidad Cuando- no está reñida ni con los oficios ni con el barrio donde tú naciste. Es Cuando la yo sensibilidad. cuando yo me decidí, porque siempre tuve inclinación sobre la música, ser músico, él me dijo, bueno, ya tú te vas a La Habana a estudiar música, bueno, pero tienes que sentarte aquí a escuchar todos los domingos conmigo por la tarde Radio Musical Nacional, la sección de óperas que daban, y yo disciplinadamente Qué escuchaba. bárbaro. Y yo nunca puedo dejar de mencionar en mi carrera a mi abuelo porque me marcó hasta la actualidad. ¿Qué cosa, no? Tan... Pero además fue el hombre que me compró el primer violín. Es decir, que tenía una visión, un amor, porque su nieta fuera un músico y tomara la música en serio. No, y además, fíjate tú, que te ponía música clásica, ópera, y además es un violín lo que te pone. Y Camagüey, bueno, Camagüey es una mezcla. Tu abuelo pudo verte, digo, no quiero interrumpirte, pudo llegar a verte triunfar. No me vio triunfar, me vio tocar violín. Sí. Él llegó a poderme oír y tocar el violín con las primeras piezas, las primeras obras que me mandaban a estudiar. Pero desgraciadamente no vivió estos tiempos. Qué bárbaro. Qué lástima. Pero bueno, lo está viviendo en su inmensidad. Sí, en su inmensidad, desde la inmensidad, qué bonito. Estudias tu instrumento y la música en La Habana, o sea, tú no pasas por ningún conservatorio en Camagüey. Yo fui de los primeros que por convocatoria entraron en la Escuela Nacional de Arte después de la campaña de alfabetización. Después, los primeros que entraron fueron aquellos que se le dieron oportunidad de entrar a la Escuela Nacional de Arte porque habían escogido, Fidel le dio la posibilidad de escoger una carrera y algunos se inclinaron sobre las artes, ¿no? Entre ellos músicos. Pero yo llegué producto de que llegó una planilla por el periódico que convocaba a aquellos niños que querían estudiar música. Y yo la llené a espaldas de mis padres, de mi abuelo y de todo el mundo. Y de pronto, después de haber llenado la planilla, le entregué la planilla a mi papá o a mi mamá y le dije, mire, yo quiero estudiar. Entonces, pero tuve la suerte, porque tengo que decirlo así, de que mis padres, toda mi familia siempre me apoyó en todo. De todos ellos, ¿qué cosas? ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cuántas? Así, si tú dijeras la Éramos familia muchos, cercana. han ido muriendo mis tíos, mis tías, y ya no es el mismo el número de personas, pero bueno, éramos una gran familia. Y ellos siguen allá. Tu papá vive allá. Mi papá vive en Camagüey, mis hermanas viven en Camagüey, mis sobrinos viven en Camagüey. Qué bárbaro. Claro, tú eres de la generación de Chocolate, de la gente que vienen en las primeras graduaciones que van a vivir al Comodoro. No, tú eres más joven. Yo entré primero en la Escuela Nacional de Arte que Chocolate, que Nelson, que Fabelo, que toda esa Pero gente. esa son más viejos que tú. Sí. Ah, ya. Pero ellos procedían de la Escuela de Instructores. Ah, porque ellos Y venían de otro lado. yo llegué a La Habana, a la Escuela Nacional de Arte, por una convocatoria de niños para estudiar música. Me recuerdo que fue mi madre la que me trajo a La Habana. Nosotros no conocíamos La Habana prácticamente y recorriendo toda La Habana hasta llegar a Cubanacán. Al fin llegué a la hora de almuerzo. Cuando estaban terminando una clase me recibió una maestra que aún vive, que fue mi primera maestra de solfeo, Elvira Fuentes. Y enseguida me dijo, no, siéntese a estudiar. Mamá, lo puede recoger el sábado, que es el día de paz.
Pero no, llegó la planilla, tú la llenaste, Sí. llegaste, no te hicieron una prueba, porque tú podías haber llenado la planilla Sí, las pruebas te las hacían en la ciudad, en Camagüey. en Camagüey. Sí, unos músicos, los músicos más respetados de Camagüey, le hacían pruebas a cada uno. Y yo recuerdo perfectamente que hice esa prueba de musicalidad, saqué 100 puntos. Tú te graduaste, tú terminaste el violín. El violín es uno de los instrumentos, es una de las carreras más largas, ¿no? Sí, 11 años, de nivel medio. Para nivel medio son 11 años de violín. Por eso mucha gente también a veces desiste por lo larga que es esa carrera. Tú te graduaste, pero tú empiezas. Nosotros tenemos no sé si ahora, tú me dirás si ahora ha cambiado, tú eres profesor también. O sea, en un momento determinado nosotros estudiábamos los instrumentos y la música en la escuela como si fuéramos alemanes. O sea, no se estudiaba, no sé si se estudia allá, música cubana. O sea, lo que se estudia, uno estudia Haydn, Chopin, Rachmaninoff, Beethoven, es una cosa tremenda. Salimos unos alemanes, unos maravillosos. Sin embargo, ya tú en la escuela, entre todos ustedes, los muchachos de la escuela, empiezan a acercarse a la música cubana. ¿Cuándo entonces que tú formas el primer grupo de música que no tiene nada que ver con Europa y tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestra idiosincrasia? En la escuela. Bueno, tiene una historia un poquitico larga, pero yo te la voy a editar. Sí. quítame 10 compases. Sí, te la voy a editar. En primer lugar, yo nunca perdí mi vínculo con la música popular, porque mi padre tocaba música popular y en mi casa se escuchaba mucha música popular, Arsenio, Chapotín, en fin. Es decir, eso estaba aquí, aunque fue para la ENA estudiar. Y efectivamente tuve una formación europea. Todos mis profesores, excepto uno, fueron europeos. Rusos, checos, búlgaros, en fin. Y me graduó un búlgaro. Me graduó un Mira búlgaro. tú. Pero nunca perdí mi interés por la música popular. Todo el mundo, los televidentes no lo conocen, pero los que vivimos, los que conocemos el medio de la enseñanza musical, conocemos que perfectamente en la Escuela Nacional de Arte o en la Escuela de Música, en tiempos muy atrás, no se permitía tocar música popular. Yo fui castigado, a mí me castigaron 6 meses sin pase por tocar música popular. Pero a regañadientes nos imponíamos y lográbamos hacer. Después tuve muchas inquietudes. La primera actividad como músico popular que tuve en la escuela fue que creé una charanga de niños. Después hubo varios intentos con un cuarteto de cuerda donde yo le escribía transcripciones de las contradanzas de Cervantes, Saumel, pero con ritmos cubanos. Después surgió la charanga que creó Adalberto Álvarez en la escuela y yo pertenecía a esa charanga, tenía un protagonismo porque hacía arreglos también y tocaba el violín. Yo eso, mira, no lo sabía eso. Sí. Después continuó la historia con un grupo que creó el Tosco, que era un noneto. Pero a ese noneto después Sí, noneto, 9 músicos. 9 músicos. Yo le agregué 13 músicos y empecé yo a componer la música para lo que se llamó el terceto de la ENA. Terceto de la ENA. Que fue, a ti que te gustan mucho las historias y conocer mucho, el primer grupo que representó a la Escuela Nacional de Arte fuera de Cuba, en el Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes en Berlín. Mira tú. Es decir, que históricamente tengo esa dicha también, además del gran. Además. Sí, pero está el terceto, pero el terceto termina Él dio origen a la Opus 13. a Opus 13. Ahí me voy a detener. Porque en estos días, cada vez que entrevisto a un músico que tiene que ver con la historia, y tú eres parte fundamental de la historia de la música cubana de los últimos 60 años, pues indiscutiblemente, aquí se simplifica todo. Y cuando nosotros hablamos así de grandes fenómenos musicales, decimos de repente, Iraquere Bambán. Y Opus 13, que no sé el tiempo que duró, ya tú me lo vas a decir ahora, porque no lo sé exactamente, fue un grupo rompedor, del que salieron músicos importantes hoy en nuestra música popular,
muy importante. ¿Por qué tú piensas que nosotros echamos a un lado con tanta facilidad la historia así y la simplificamos tanto? Pues si la simplificamos de esa manera, diríamos que Cuba no es lo que es, la isla de la música. Bueno, eso que ocurrió con Opus 13 es el reflejo de lo que sucede a veces con nuestra propia historia, no solamente de la música, sino de nuestra historia patriótica. Yo en los últimos tiempos he visto como de pronto conoce la historia de Vicente García Aguilera. García Aguilera. De pronto conoce la historia de un Mambí que nunca lo había oído mencionar. La historia es más rica. Es decir, la historia de Cuba es más rica. La historia musical de Cuba es más rica que Bambán e Iraquere. Y es ante Bambán y ante Iraquere y después de Iraquere. Pero nosotros achicamos mucho las cosas. Es decir, en ese tiempo sí existieron estas fenomenales orquestas que siguen siendo, que bueno, siguen siendo no existe, emblemáticas, pero hubo un Afrocuba, además de Opus 13, hubo un grupo Galaxia, el grupo Experimentación Sonora de CAE, claro, que tú perteneciste a él, y se hacían cosas increíbles. Existía Emiliano con su grupo, Emiliano Salvador con su grupo. En fin, existían una serie de... Lo que pasa es que no tuvieron la suerte de que los medios recogieran su trabajo como la meritaba. Y en el caso de Opus 13 y de Opus 13 y Afrocuba, con relación a Iraquere, nos ocurrió una cosa también. Éramos jóvenes, lógicamente la gente comparaba a Opus 13 y a Afrocuba con Iraquere, y hay algo que es innegable, que era superior. Era la experiencia de aquellos músicos que habían pasado por muchas escuelas. Y tenían mucha vida. Tenían mucha profesión. Habían pasado por la orquesta de música moderna muchos de ellos. Y nosotros veníamos de la escuela sin tener experiencia de música popular. Pero se hacía una música con un nivel técnico y una exigencia que prácticamente es inexistente en estos tiempos. Ahora yo veo los grupos trabajar y decirte, tu amigo Ceruto puede darte fe de ello, que yo ensayaba Opus 13 y ensayaba la sección de metales repartía la armonía, hacía escala para cuidar la afinación. Y ese trabajo que lógicamente necesitas tiempo para hacerlo, no se hace hoy en día para perfeccionar la cuerda de viento. Nosotros éramos, como el grupo Opus 13, capaces de ir a ensayar al Teatro Abauta todos los días. La juventud. Pero de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eso hoy en día, por muchas razones, no se puede hacer. Era una especie de ambiente musical, por favor, que es envidiable. La gente se concentró solamente en la existencia de Bambán e Iraquere, pero hubo grupos y formaciones musicales muy interesantes con un nivel casi paralelo, que lo único que se esperaba era la experiencia. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que es chismosa. Un productor de disco me pide que pase al estudio donde está grabando una orquesta. Una orquesta que en su formación tiene 2 trompetas, un saxofón y un trombón, ¿ok? Pero de pronto yo no me encuentro que esos son los músicos que están tocando, están grabando esos instrumentos. Me encuentro que son Alexander, Amaurito, o sea, que no son miembros de esa orquesta. Eso está bien, es un disco y se llama, tú sabes, a los mejores, que a lo mejor no son los que están en el bailable. Pero después yo oigo la orquesta y no pueden tocar como Alexander, ni como Maurito Pérez Rodríguez, ni como... O sea, ¿a ti te ha pasado que has tenido que sustituir en una orquesta popular importante, tenido que sustituir músicos? Sí, como no, muchas veces. Sin decir nombre, por supuesto. No. Y hay algo interesante en esto que estás diciendo. Mira, nosotros tenemos tanta ansiedad como cubanos de que nos conozcan nuestras capacidades como músicos, que a veces nos pasamos. Porque no tenemos en cuenta que la música se escribe para que todos los músicos en el mundo la toquen, no para que un grupo de músicos lo toque. Sí. Para apretar. Para apretar. Entonces, no me estoy excluyendo.
Claro, la experiencia, los años, me han abierto las entendederas, como en buen cubano, y me han dicho, no, tú escribes música para el mundo, para que todo el mundo la pueda tocar. Qué bueno que esa misma música la grabe Alexander, la grabe Amaury, pero tiene que tener un patrón para que sea ejecutada por cualquier músico, aunque no sea un virtuoso. Claro, porque se escriben frases de metales que son tan violentas que a lo mejor el que la puede tocar en el bailable no la puede tocar en un estudio. Porque nos pasamos toda la vida, aunque tengamos 40 años de carrera, tratando de demostrar que somos lo mejor. Me encantó porque este tema me va a llevar a esta pregunta. Tú sabes que últimamente este es un país muy saludable. ¿Tú crees realmente que la música, me voy a circunscribir ahora a la música popular bailable, que a mí me interesa mucho, porque aunque no soy bailador, tú sabes cuánto la disfruto, realmente goza de buena salud? Porque yo tengo la impresión de que vas a la Casa de la Música de esta misma institución, de Legren, y eso tiene muy pocos lugares donde hacerlo. Bueno, en los últimos tiempos todos los músicos populares de renombre y los que no tienen tampoco tanta relevancia en estos momentos, ¿no? En algún momento la tendrán. Sí. No hemos estado quejando de eso, ¿no? Del poco valor que se le ha dado a la música cubana, de la poca importancia. Les cuesta trabajo a los músicos populares bailables, a los músicos que se dedican a la música popular bailable, imponerse, tener lugares donde se pueda apreciar la música. Yo creo que eso no es sinónimo de buena salud, por supuesto. La música cubana, la música popular cubana, merece un lugar en la historia de Cuba. La música popular cubana es tan importante, y me perdonan que me exceda en esta expresión, como los símbolos patrios cubanos. Yo acabo de tener una experiencia muy importante en Brasil. En Brasil se ha creado una cátedra de música popular cubana. Yo fui a dar un curso de música popular y lo que enseñé no fue jazz, sino música popular bailable, enseñarles cómo era que ellos preguntaban, ¿la clave? ¿Cómo es la clave? Yo les decía, no, la clave, no traten de entender ni teóricamente la clave. La clave es como creer en Dios y nunca haberlo visto. Sí. La clave viene con uno. Sí, viene con uno. Y entonces, en los últimos tiempos hay una gran relevancia por la música cubana que nosotros no se la estamos dando acá. Y creo que también es falta de unidad de los músicos cubanos. ¿También te parece? Sí, me parece. Lo he conversado con Adalberto, lo conversé con Pupi. Los músicos tienen que... Yo creo que un importante ejemplo tiene la música en Cuba, de que el movimiento de la trova siempre fue muy unido. Sí, seguimos. Y hasta los reggaetoneros son muy unidos. Son muy unidos, exactamente. Pero en la música popular bailable no ha habido la misma unión. Han estado disgregados en otras historias. Y esto cuando no hay unión se cede terreno a cualquier cosa. Claro. Y entonces eso también es falta de salud. No, y también, yo pienso, influye como por boom. Nueva Trova fue Nueva Trova. Vino el boom de la salsa en los años 90, 94, 95, y entonces era solo eso. Y ahora, ¿a ti no te parece que estamos invirtiendo demasiado tiempo en criticar a los reggaetoneros? ¿Ya es un cliché o no? Yo no quiero hablar del reggaetón. Ya, sencillamente. Yo tengo que aceptar que hay una gran parte de la población que lo asimila, le gusta, por las causas que han sido. Las que sean. Y aprendí a convivir con él. Durante un tiempo tú abandonaste una de tus grandes pasiones, que es el jazz. O sea, lo abandonaste, e incluso abandonaste tus presentaciones en público, te metiste mucho en los estudios y abandonaste el jazz y creaste ahora, que es un verdadero misterio, una orquesta, un jazz band. Tiene un nombre, todo el mundo dice el jazz band de Joaquinito, es lo que dice la gente. Se llama Joaquín Betancourt y su joven jazz band. Ah, pues mira, bueno, para que tú veas, pues son muchachos muy jóvenes. Sí. ¿Cómo tú te metes con una carrera tan establecida,
con una vida tan tranquila, estable, con gente que te llama a trabajar, con tus viajes al extranjero, te metes en esa candela? Mira, Maure, te voy a decir sinceramente, yo después que trabajé de director musical de la orquesta de Isaac Delgado, Ah, sí, estuviste como 4 o 5 años, ¿no? sí, había decidido dedicarme a la producción, a los trabajos que me encargaran y no quería meterme en el problema de banda ni de orquesta. Y hay gente que te sigue en la carrera y te decían, oye, Betancourt, y no vas a hacer, después de Pusterse no vas a hacer otra carrera, no vas a hacer otra orquesta más, porque tú puedes hacer otra orquesta más. Porque, entonces, pero bueno, yo le decía, no, pero estos tiempos no son para eso. Y a mí me ocurrió una cosa muy simpática. Fue un concierto del grupo Sexto Sentido, que al final el disco que yo le produje hace muchos años, Mi Feeling, terminaba con un tema que era interpretado por una jazz band. Y los muchachos que fueron a ese concierto eran jóvenes. Sí, hay que explicarle a la gente qué es una jazz band, para que todo el mundo nos entienda. Una formación de jazz, porque se creó en el medio del jazz. Una jazz band es una orquesta compuesta por trompetas, 4 trombones. Ah, porque tienes la grande, además. Sí, Es la grande. 5 saxofones. Y le puedes añadir, como lo tengo yo, añadir una flauta, tiene guitarra, tiene percusión cubana. En eso. Yo hice una especie, me dejé llevar por la Orquesta de Música Moderna, por aquella. Que era inmensa. Era inmensa también. Entonces estos muchachos me pidieron, bueno, maestro, ¿y esto cómo no se queda así? Usted no puede hacer una jazz band con nosotros. Y a mí se me quedó aquello de hacer en marco de un festival Joyas, un homenaje a la Orquesta de Música Moderna. Cumplía un aniversario cerrado. Pero aquello cayó tan simpático que después un buen día me llamaron al Instituto de la Música y me dijeron, óyeme, hemos pensado que tú puedes hacer... Y además con esta actitud. Tú puedes hacer tal cosa y vamos a crearte las condiciones, y ahí está la jazz band, que me ha dado muchas alegrías, pero me ha costado mucho trabajo mantenerle también. No, claro. Mucho trabajo porque, como siempre digo públicamente, no estamos en tiempo de jazz band. Yo tengo que inventarle a la jazz band su propia existencia, su razón de ser. Y he buscado, y bueno, felizmente he encontrado el camino. Pero tú habías escrito mucho para jazz band, porque yo Sí, recuerdo, por es ejemplo, una sonoridad que me encanta. Yo recuerdo, por ejemplo, que es una joya el disco Obsesión de Sí. Miriam Ramos. Tiene arreglos... Todos son de jazz band. Todos son de jazz band. Así que eso de que yo no son tiempos de jazz band, bueno, últimamente también se ha puesto de moda, porque hasta yo grababa con jazz band, que ya sabemos, Sí. ya sabemos la voz que tengo. No solamente. A raíz de la creación de la jazz band y de todos los resultados que ha tenido la jazz band, pues se ha llegado a proliferar de nuevo la jazz band en Cuba. Qué bueno. Aunque no se conozca públicamente, hay intentos de jazz band en las escuelas de música. Ah, ¿sí? Intentos no, hay jazz band. Hay jazz la band, escuela ya. de Amadeo Roldán tiene una buena jazz band. La escuela de Guanabacoa tiene una buena jazz band. Bueno, es que esos eran los grupos que acompañaban a Benny Moré, ahí Sí, está la Riverside, que eran eso eran y jazz hay band. una ansiedad por tener jazz band. Voy a terminar con una pregunta. Yo sé que a ti no te gusta mucho hablar de cosas personales y eso. Tanto, hasta donde te lo permita tu discreción, háblame de eso. Y si hoy, ahora mismo, tienes una vida hecha al lado de una dama, porque no te imagino solo. Sí, para satisfacción mío tengo una pareja, Zunilda Remillo, cantante, Sí, sí. 18 años. Cantante, buena cantante. Buena cantante, Ah, ya. 18 años llevamos de matrimonio, un matrimonio estelar, puedo decirlo así. Ah, sí, qué lindo. Me siento muy bien, nos sentimos los dos muy bien, nos ayudamos mucho en nuestra carrera, nos respetamos mucho. Sí, bueno, 18 años es mucho tiempo y nosotros tampoco somos unos jovenzuelos. O sea que hay que tratar de mantener como se trazó el destino, ¿no? El destino nos fue llevando hasta aquí. Joaquín, mira, tú eres de los músicos cubanos a quien más yo admiro, o sea, profundamente. Y además, tú le das donaire, respeto, altura a la música popular cubana. Entonces, espero que esta entrevista que tú has dado hoy conmigo, este pedazo de noche que tú has tenido la gentileza de regalarme a mí, a los televidentes, sirva
para que nuestros músicos populares con los de música popular bailable se unan, porque nuestro país necesita una música popular bailable que sea realmente saludable y vivaz. Nuestro pueblo se lo merece, nuestro pueblo se lo ganó. Gracias, sí, conmigo hay que contar para ello. Aquí estoy, Bueno, mientras pues esté. eres el presidente de eso.